Gloria a Dios. Bueno, el tema de hoy lo he titulado Él viene ya, prepárate. La exposición de la palabra es Él viene ya, prepárate. Nosotros de las diferentes plataformas vemos prédicas que son Dios te ama, su misericordia es eterna, su misericordia es para siempre, perfecto. Pero la Biblia me enseña que Dios es todo amor, pero también es toda justicia. Y poco se está predicando en las diferentes plataformas que el Señor ya viene pronto y que la iglesia de Cristo tiene que prepararse. La Biblia me enseña que Dios pesa los corazones ¿en qué? En balanza. Nuestros corazones son pesados en balanza. Hoy veo esta balanza. Ay, que Dios bendiga a mi amado yerno, que yo le digo a mi hijo. En esta balanza, esta pesa simboliza todo el amor de Dios, pero esta pesa simboliza toda la justicia de Dios. ¿Por qué las dos son iguales? Porque el Dios que tenemos no es un Dios variable como nosotros, que muchas veces decimos sí y no lo hacemos, y decimos no y sí lo hacemos. Variamos en nuestras emociones. Pero el Dios a quien yo te predico, a quien yo sirvo, a quien yo amo, y tengo la convicción y la seguridad que el Espíritu Santo que me ha sido dado, Él me va a ayudar para que yo pueda ser llevada a la gloria de Dios juntamente con la iglesia de Cristo. Entonces, como lo dije anteriormente, de las diferentes plataformas, el Señor te ama, sí. Peca porque el Señor te perdona, sí. Pero quedan consecuencias del pecado. Quedan consecuencias. Y la iglesia no quiere vivir bajo el yugo de las consecuencias. Entonces, si yo a esta balanza le pongo en la predicación todo amor, miren, va a tener un balance, un desbalance. Pero si yo le pongo a la palabra toda justicia, ¿qué va a tener? Un balance exacto. Miren, iglesia, entonces hoy yo te voy a predicar del amor de Dios, pero toda la justicia de nuestro Dios, toda la justicia de nuestro Dios. ¿Por qué? Hace muchos años, cuando yo no conocía el Evangelio, era neófita en el conocimiento de la palabra. En mi corazón estaba que Dios era todo amor, que si yo hacía cosas malas y no instruía a mi hija en los caminos de Dios, Dios me perdonaba porque Dios era todo amor. Yo bendigo a los predicadores, bendigo a los pastores, a los siervos que se levantan y tienen la valentía de ponerse de pie en los púlpitos y lanzar la espada, la palabra de Dios. Aquel día me invitaron a la iglesia donde yo congregaba en Perú, Iglesia del Dios Viviente. Invitaron a un predicador, no era pastor, era un expositor de la palabra que llevaba la revelación de Apocalipsis tremenda. Predicó en el libro de Apocalipsis la venida de Cristo así, ¡suá, suá, suá! Y yo me levanté cuando terminé el mensaje y dije, hermano, yo no le predico a mi hija la palabra de Dios, pero como yo amo a Dios, yo sé que ella se va a ir con Cristo. No, hermana, la salvación es personal y los juicios vendrán. Predíquele a su hija, predíquele, háblele del amor, pero háblele también de toda la justicia de Dios. Porque muchas veces cuando somos padres, purito amor, malcriamos a los hijos. Pero también cuando le ponemos vara a los hijos, eso también es un balance exacto para la gloria de Dios. Entonces, hoy vamos a iniciar con el libro de Juan capítulo 14 versículo 1. Esto yo lo voy a parafrasear y ustedes luego veremos los libros de Tesalonicenses que hablan mucho de la venida de nuestro amado Señor. Juan capítulo 14 verso 1, versión Reina Valera de 1960. El que tenga la Biblia de las Américas, Nueva Internacional, perfecto, lo puede leer. Entonces, ¿qué nos enseña Juan? No se turbe vuestro corazón. Hoy el Señor te dice, no se turbe, no tengas miedo de que yo también soy toda justicia.
Así como soy todo amor, soy toda justicia. No se turbe vuestro corazón, iglesia de Cristo. Si crees en Dios, dice, cree también en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Quién estaba hablando? Un hijo. Si crees en Dios, cree también en mí, porque en la casa de papá era un hijo. Hay muchas moradas, hay muchas mansiones, hay muchas chalets. Voy pues, dice el hijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y donde yo esté, ustedes también estarán. Mire, no se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, cree también en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo me voy, dice Jesús, pero vuelvo. Yo vuelvo, voy a preparar lugar para vosotros. Y donde yo estoy, vosotros también quiero que estéis. Y cuando regrese, os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo. Y yo me voy. Y ustedes sabéis el camino. Y Tomás le dice, porque él estaba teniendo un diálogo con Tomás y Felipe, sus dos discípulos, sus dos apóstoles. Y Tomás le dijo, Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cuál es el camino? No sabemos a dónde vas y menos podremos saber cuál es el camino. Y Jesús le responde, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene a mi Padre, nadie viene a papá, nadie viene a mi Padre si no es por Jesús, si no es por mí, dijo Jesús. Nadie. Entonces, aquí vemos el amor de nuestro amado Jesús, de nuestro amado Salvador, de nuestro, como Jesús dijo, ustedes son herederos y coherederos de la gracia. Aquí vemos su inmenso amor. Estamos viendo todo el amor de Dios expresado en su Hijo Jesucristo. Él decía, yo me voy a ir. ¿Qué estaba hablando? Voy a morir. Voy a ser crucificado, resucitaré al tercer día, pero yo me voy. ¿Y sabes qué? Yo me voy a trabajar, a preparar el lugar en el cielo. Les voy a preparar su lugar en el cielo. Pero, ojo, dijo Jesús, volveré otra vez. Voy a volver. ¿Eso qué habla? Del rapto. En la Biblia, ustedes no van a escuchar la palabra rapto. En la Biblia no está escrito el rapto. Esa es una palabra teológica, rapto o arrebatamiento. Entonces Jesús le dijo, y cuando vuelva otra vez, os tomaré a mí mismo. Pero ¿cómo os tomaré a mí mismo? ¿Por qué? Porque cuando Jesús se fue, prometió que os dejaría el Espíritu Santo a la iglesia. Eso está escrito en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando descendió el poder en la fiesta de Pentecostés y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces Jesús viene, ¿por qué? Por una iglesia que cuidó lo que se le dejó al amigo Espíritu Santo. Una iglesia que cuida a su amigo que vive dentro de nosotros, porque Jesús es trabalengua. Jesús ha hecho un tabernáculo en nosotros. ¿Y qué ha puesto en nosotros? Al amigo Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda, lo que nos empuja, el que nos da aliento para seguir adelante. No nosotros. Porque nosotros dependemos de Dios. Y os tomaré a mí mismo. Entonces cuando Jesús dijo, yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, vendrá por una iglesia que, una iglesia consagrada, una iglesia de discípulos fieles que cuidaron no contristar al amigo Espíritu Santo. Y como yo y tú como iglesia contristamos al Espíritu Santo con ira, con enojo, con celos, con envidia, con murmuraciones, con traiciones, etc. Entonces de eso tenemos que cuidar, porque nuestro amigo Espíritu Santo, que Él es la carta para que nosotros vayamos un día allá a la presencia del Señor, tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo. Ahora, nosotros decimos, pero si el Señor vino, y el Señor nos va a levantar y nos hace una invitación, nos está preparando el morada. ¿Hay vida eterna? Por supuesto. Juan capítulo 3, versículo 36. ¿Qué dice la palabra? Que el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida eterna,
sino la ira de Dios estará sobre él. Todo amor y toda justicia. ¿Qué vemos en Juan 3:36? El amor incondicional de Dios. El amor inmenso de Dios. El que cree en mi Hijo tiene la vida eterna. Pero vemos toda la justicia de Dios. Y el que no cree en mi Hijo no va a ver la vida eterna, sino la ira de Dios estará sobre él. La iglesia tiene que conocer que el Señor es grande en misericordia, lento para airarse y grande en misericordia. Pero lento para airarse, o sea, se enoja, se enfada. Su paciencia de Dios es inmensa, pero Él también es toda justicia. Como padres de familia, con nuestros hijos tenemos mucha paciencia, pero llega el momento que dijo, tú dices, ya esto llegó al límite, yo contigo ya no puedo, yo hablaré con tu profesora, con tu teacher, hablaré, porque se me escapa de las manos estos niños. Igual Dios, llegará el momento de la justicia de Dios. Llegará ese momento, iglesia. Y hace mucho tiempo, no tengo 60, 80 años, soy una chavalilla, hace mucho tiempo, estábamos en la congregación, Perú, Talara, no era Lima, Perú, Talara, y se había levantado 3 días de ayuno. Por eso llegué a estudiar todo esto. Porque esto no me enfocaba. Yo decía, Señor, yo no sé el Apocalipsis, yo no sé, pero llegué a humillarme delante de Dios. Señor, dame esa revelación, dame la revelación. Si se la diste a Juan, se lo puedes dar a tu pueblo, a tu iglesia. Y aquel día fue por aquella voz que yo oí. Había más de 50 miembros en la congregación, porque era una congregación que recién estaba naciendo. Era una iglesia hija del Dios viviente. Y en eso tenía que llegar la pastora a predicar. Pero no había llegado una mujer con gran revelación. Invitaron a una predicadora que no era pastora. Y todo el pueblo esperaba a la profeta, la pastora, la profetisa. Y cuando se puso de pie, la predicadora jugaban con la Biblia. Jugaban. Ay, que ya no va a predicar, que no sabe, que etcétera. En ese momento, mi nieto tenía aproximadamente 2, 3 años y medio, 2 años, corría. Y yo corriendo atrás de él, distraída con el niño. Y el Señor viene aquí una voz y me dice, con voz de trompeta, con voz de chofar, escucho una voz. Si hoy sonase la final trompeta, me dijo, muchos de los que están aquí se quedan. Así. Y yo, Señor, ¿qué es esto? Inmediatamente lo apunté, porque yo ni sabía que era la final trompeta. Apocalipsis habla de 7 trompetas, pero el Señor no me estaba hablando de las 7 trompetas de juicio. Y Él me estaba hablando de la final trompeta, la trompeta de los tabernáculos, el Sucor, la fiesta, donde subirá la iglesia en el rapto, en el arrebatamiento. Dios mío, le dije, y aquel día, Señor, me entró un temor a la presencia de Dios. Dije, Señor, perdónanos, porque muchas veces tomamos en poco a los pequeñitos que se ponen de pie en el altar a predicar, a alabar, a adorar, a cantar, y los despreciamos. Y eso no quiere Dios, porque solamente nosotros somos vasijas de barro. El que habla por nosotros es el poder del Espíritu Santo. Amén. Si el Espíritu Santo se constituyera, hoy yo no estuviera de pie hablándote de la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchas veces nosotros decimos, sí, yo me voy con Cristo, pero hoy vamos a ver 3 ejemplos que me califican para yo irme con el Señor. Esta es la introducción, iglesia. Todavía no estamos empezando con los textos. Los 3 elementos que me califican para yo ir a Cristo. Hay muchos, pero yo solo he sacado 3 porque este tema es muy extenso. 3 temas, 3 elementos que me califican y te califican a ti y a todo el que ha recibido a Cristo. Lo vas a encontrar en Mateo capítulo 25, versículo 1 hasta los versos correspondientes. Y nosotros vamos a ver a la luz de la palabra cuánto Dios nos ama, que todo lo ha dejado señalado, escrito, registrado en las pastas sagradas, en el libro de la Biblia.
Mateo 25, versículo 1, ¿de qué nos habla? Que el reino de los cielos es semejante, es parecido, es comparado ¿con quién? Con 10 vírgenes. Con 10 vírgenes. Cuando habla de 10 vírgenes, ¿de quién está hablando? De su iglesia, de nosotros, que nosotros la novia esperamos que venga nuestro novio a llevarnos a esas moradas que nos prometió en Juan 14, versículo 1. Entonces nosotros podemos ver, iglesia de Cristo, que esas 10 vírgenes, las 10 tenían lámparas. Las 10 tenían lámparas, las 10 conocían de la palabra del Señor, las 10 oraban, las 10 se congregaban, las 10 tenían el sello del Espíritu Santo. Pero dice que esperaran a su novio. ¿A quién? Así como nosotros estamos esperando el cumplimiento del libro de Daniel y Apocalipsis, que Cristo venga a arrebatar a su iglesia en el rapto. Y ellas esperaban, pero se cabecearon y las 10 se quedaron dormidas. Y en ese momento llega el Señor y las 10 se despiertan. Pero 5 tenían sus lámparas llenas del Espíritu Santo. 5 habían cuidado que el amigo Espíritu Santo no se contristase con el sistema del mundo, con esta carne que es pecaminosa, que esta carne nos lleva a odiar, nos lleva a perdonar, nos lleva a tener murmuración, celos. Y esas 5 vírgenes tenían sus lámparas encendidas y aún de repuestos. Pero las 5 otras vírgenes que también se congregaban, sus lámparas estaban apagadas, porque no habían tenido una relación, una amistad con el amigo Espíritu Santo. Y cuando yo te digo iglesia ayuna, no es para que tú seas más espiritual, es para quemar la obra de la carne y para que se rompan las ligaduras de impiedad, para que se suelten los yugos, para quitar toda presión de nuestras vidas y de los cuales estamos orando, porque en el ayuno tienen que haber propósitos. Y dice que el novio llegó y las que no tenían lámpara decían: danos de tu aceite, danos de tu unción, danos de tu revelación. No, ven, cómprala, porque para tener unción, para tener una relación, una revelación con Dios, hay que pagar un precio. No el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario, eso fue un precio excelente. ¿Cuál es el precio? Abstenerte de los ricos manjares, abstenerte de estar peleando, de estar contendiendo, abstenerte de muchas cosas, de relacionarme con el pecado, porque el evangelio no es un juego. Esto es una preparación, porque nos vamos con papá. Amén. Somos peregrinos y extranjeros. Esta ciudadanía no es nuestra. Allá nos espera la nueva Jerusalén. Y 5, y dice que llegó el esposo mientras ellas fueron a comprar el aceite. El Señor cerró la puerta y golpearon y golpearon. Yo también soy virgen, también estuve en la iglesia, también ayuné, también oré, también prediqué, también. Y el Señor dijo: no las conozco, yo no las conozco. ¿Qué dijo el Señor? No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y no entraron. ¿Por qué, iglesia? Dijo, me impactó cuando dijo: las 10 se durmieron. Porque la venida del Señor será como ladrón en la noche. Nadie sabe el día y la hora. Pudo haber dicho el texto bíblico: la venida del Señor será como ladrón, pero aumenta como en la noche. Porque en la noche todos dormimos. Y muchas veces como iglesia estamos durmiendo y no tenemos la revelación que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se sonará el shofar, se sonará la final trompeta y la iglesia será levantada. Hechos, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué me enseña el libro de Hechos? Capítulo 1, versículo 9. Dice que Jesús había estado hablando, había estado exponiendo, porque Jesús era un tremendo orador, predicador, siervo de Dios. Y en ese momento Jesús fue alzado y lo veían, su discípulo fue alzado y llevado sobre las nubes. Miren, sobre las nubes. Y dice que dos varones vestidos, eran ángeles, dos varones vestidos estaban y dijeron: ¿qué es lo que os miráis, Galileos? A ese mismo Jesús que lo ves que se levanta
vendrá otra vez. Y así como lo has visto, que se levanta en una nube, así vendrá en una nube. Jesús en el rapto, todo ojo lo verá, no iglesia, no todo ojo lo verá. Será en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Jesús venga, ¿quiénes van a ir con él? Los consagrados. Vimos la primera, las vírgenes, que son las consagradas. Los que califican para irse son los consagrados. Lo segundo que califican para irse con el Señor en el rapto lo vemos en Mateo 25, capítulo 25, versículo 33 a los versos correspondientes. Dice la palabra de Dios que las ovejas irán para la derecha y los cabritos a la izquierda. Y el Señor dirá a las ovejas: benditas de mi Padre, entrad al reino. Bendita a las ovejas, no a las cabritas. Porque el Señor desde Génesis hizo una separación, separó la luz de las tinieblas y vio que la luz era buena y que las tinieblas eran malas. Y Dios en la iglesia, estamos viendo los que calificamos para irnos en el rapto, iglesia. Y vio en Mateo 25, 33 que los cabritos no calificaban. ¿Quiénes son los cabritos? Los que nunca quieren tener pastor. Yo no quiero tener pastor, a mí nadie me va a mandar. Yo soy llanero solitario, yo puedo ir a una congregación, a otra. No, iglesia. En Dios hay un orden, porque los pastores darán cuentas de tu vida al Padre Celestial. Y dice la palabra del Señor que las ovejas fueron bendecidas por el Señor. Bendito sea. Pero dice el Señor: tuve hambre y las ovejas me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Me alimentaron, me abrigaron. No tuve abrigo, me abrigaron. Me visitaron en la cárcel, me visitaron. Eso. Entonces, los que califican para también irse al rapto son cuando tenemos obras. Porque la fe sin obras son muertas. Son muertas. Si yo no tengo obras, son muertas. Ese es el segundo. Y el tercero, ¿cuál es? Este es el más fuerte. Hay muchos, iglesias, pero solo he escogido 3. Dice la palabra en el libro de Mateo. Vamos a ver. Mateo, tremendo el Mateo. Capítulo 13, versículo 20, 29 al 30. Mateo capítulo 13, versículo 29 al verso 30. Dice la palabra del Señor: no arranquéis el trigo, no arranquéis, dejad que el trigo y la cizaña crezcan juntos, porque al tiempo, al reloj de Dios, estamos en el reloj de Dios, al tiempo de Dios, ¿qué pasará? En el tiempo vendrán los segadores, cogerán primero a la cizaña, la atarán en manojo y le echarán el fuego. Y luego al trigo lo pondrán en un granero. A ver, Dios, toda justicia y todo amor. Porque muchas veces estamos equivocados. Yo peco, me voy con Cristo, iglesia. El Señor dejó en su palabra: yo soy todo amor, pero también soy toda justicia. Juez justo y que peso los corazones en balanza. Yo los peso. Y pudimos ver 3. Y la última, ¿a qué se refiere? Sopórtense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, porque el Señor ya dijo: deja que los de la cizaña. ¿Quiénes son los de la cizaña? Los malos, los perversos, los que no los puedes soportar, los envidiosos, los celosos, los murmuradores, los transgresores, los idólatras. Déjalos ahí en mi viña, que al tiempo, al rapto, en el arrebatamiento, yo voy a separar. Y yo sé quién se va y quién. El Señor sabe quién se va y quién no se va. Entonces nosotros podemos ver tremendo. Y a veces decimos: yo no voy a esa congregación porque hay mucho perverso. El Señor dijo: yo ya te lo dije en la palabra. Mateo 13, 29, 30, te lo dije. Deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos, que yo, el Dios eterno, en el tiempo, los
sea tan fácil salvarnos. Porque el libro de Génesis capítulo 2 versículo 17, Génesis 2:17, dice la palabra del Señor que Dios le da una orden a Adán y Eva, más del árbol de la ciencia, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a comer? Porque vas a morir. De la ciencia. ¿Qué significa ciencia, iglesia? Una persona ciencia, una persona entendida. Claro, la ciencia, yo no entiendo la ciencia de la tecnología. No soy entendida en la tecnología, pero muchas personas son entendidas en la tecnología. Pero la Biblia dice que Dios le dijo a nuestros primeros padres, por favor, no coman del árbol de la ciencia, porque es el árbol del bien y el mal. Y Daniel nos enseña que la ciencia se va a aumentar, la ciencia se ha aumentado y en un pequeño móvil yo puedo llevar una comunicación hasta mi país. En un pequeño móvil yo puedo enviar un video y miles de personas se pueden convertir a los caminos del Señor. La ciencia es buena, pero también es mala. Si no la sabemos usar, la ciencia nos va a desviar de los caminos de Dios. ¿Qué pasó, iglesia? ¿Por qué Dios le dio la orden a Adán y Eva que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque morirían. ¿Por qué? Porque ellos vivían bajo la dependencia de Dios, estaban desnudos. Pero cuando ellos comieron del árbol de la vida, sintieron la malicia. ¿Y qué empezó el hombre? A crear sus delantales y cubrirse su desnudez. Cuando ellos vivían bajo la gloria de Dios, bajo la presencia de Dios, y la gloria de Dios los cubría. Pero cuando comieron del árbol de la ciencia, el mal vino a ellos, la malicia, y el bien, que pudieron construirse sus vestidos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que dependamos de Él, la dependencia, porque a veces el mucho conocimiento nos puede desviar del amor de Dios. ¿Qué pasó con la torre de Babel? Mucho conocimiento, y empezaron a hacer una torre tan grande para llegar hasta el cielo. Y el Señor tuvo que, dijo, aquí hay mucho conocimiento, tienen mucha ciencia, son muy entendidos en la obra, en la construcción, los confundiré. Entonces nadie de nosotros podemos llegar a igualarnos a Dios. Y allí es donde el Señor empieza el plan de salvación. Ahora, el día y la hora del rapto, de la venida, nadie lo sabe. Pero el Señor, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, ha dejado señales. Y sabes, hoy yo te vengo a decir, Mateo capítulo 24, del versos 3 a los versos que tú quieras, hasta el final, lee la Biblia, que Dios ponga en ti hambre y sed de la palabra. Dice Mateo 24, versículo 3, y estas son las señales. Él estaba en el monte de los olivos, nuestro amado Jesús, y los discípulos le dijeron, Señor, ¿cuáles serán las señales de que tú vuelves otra vez? Porque tú te vas. Jesús les vivía diciendo, la verdad, yo me voy y vendré otra vez. ¿Cuáles serán esas señales que tú vienes otra vez? Y el Señor le dijo, estas serán las señales, y las voy a parafrasear. Las señales dicen que habrán guerras en diferentes lugares, rumores de guerra, pero no te turbes, no tengas miedo, aún todavía no es el fin. No es el fin, dice Mateo 24:3. Dice que habrán pestes, hambres, habrán tribulación de todo. Solo serán esos principios de los dolores, plagas. Ya hemos vivido la plaga, la peste del COVID, 5 continentes infectados. Mateo 24 lo dijo. Se levantarán falsos profetas, se aborrecerán los unos contra los otros, habrá tribulación. Sí va a haber tribulación. ¿Quién no vivió tribulación? ¿Quién no está viviendo una tribulación? Es diferente a la gran tribulación, que eso lo vamos a ver luego. Habrá tribulación, pero aún no es el fin, porque el amor de muchos ya se enfrió, dice el Señor. ¿Y cuándo será el fin?
Cuando este evangelio sea predicado por todo el mundo para testimonio de las naciones, y ya todas las señales, iglesia, están cumplidas, todas están cumplidas, solamente falta que suene la final trompeta. Solo falta que suene el shofar. Y aquí, en esta congregación, vigilia del año antepasado, la pastora Miriam estaba orando. Cuando ella estaba orando, yo estaba atrás, que había finalizado de predicar, y una voz vino a mi oído y me dijo: suena el shofar, suena el shofar. 3 veces, Padre, Hijo y Espíritu, suena el shofar. En cualquier momento soñará, porque ya todo está cumplido, iglesia. No te afanes, que vestirás el día de hoy, que comerás el día de hoy, qué mansión tendrás, qué ropa de marca te comprarás. No te afanes, si te lo tienes, cómpratelo, pero si no lo tienes, no te entristezcas, porque en cualquier momento vendrá el Señor y nos llevará. Y no me voy a llevar esto se quedará, mi cuerpo lo encontrará Él en una nube, porque así dijo Hechos capítulo 1 versículo 9, así como lo han visto levantarse en una nube, así mismo lo volverán a venir otra vez. Jesús en su rapto, en la venida, no va a pisar tierra, se quedará en la nube, la iglesia subirá, los calificados subirán, se irán con el Señor, y los que se quedaron, iglesia, gritarán, porque saldrán las noticias, los ovnis, los extraterrestres se llevaron a los aleluya, se llevó al pastor Héctor, a la pastora Miriam, a su congregación, se los llevó. Amén. Ay, Juana Rabasá, se llevó a manantial de vida, se llevó. ¡Oh, gloria! A la iglesia, a la iglesia, puerta del cielo, a la iglesia, Dios viviente, se llevó. Cuidaron al amigo Espíritu Santo, se los llevó. Y tú y los que habremos quedado miraremos en la noticia: Señor, no fue a los extraterrestres, viniste si no me fui, porque fui malo, fui mala, odié, no perdoné, hice daño, me quedé, Señor, aunque ayuné, aunque oré, aunque prediqué, pero no lo hice bajo la unción del Espíritu Santo. Iglesia, ya está cumplido todo. Vemos cómo la maldad se ha multiplicado, vemos cómo hay guerra, violencia. Vamos a vivir tribulación, sí, la vamos a vivir, iglesia. Por eso llena tu lámpara, llénate de Dios. El Señor viene pronto, pronto viene, y la ciencia aumentó, lo dijo Daniel. Daniel lo dijo, iglesia. Un hombre que no conocía ni un avión, porque en ese tiempo no habían aviones, no había nada de eso, no había absolutamente nada de eso. Y nosotros ahora vamos a ver los textos bíblicos, vamos a estudiar un poco de Tesalonicense. Le he explicado esto poniéndole bases para que podamos entender lo que el Señor nos habla en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al verso 17. Oh, gloria, dice: porque el Señor mismo, ¿quién es el Señor? Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. El Señor mismo, Él mismo, el que te dijo en Juan 14:1, me voy a preparar lugar para ti, pero vengo otra vez, vengo y te llevaré con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. No es la trompeta dorada, es el shofar, porque todo apunta a Israel. El reloj de la iglesia, ¿cuál es? Israel, el Medio Oriente, su pueblo, los judíos, los legítimos, los que lo desecharon, y nosotros que le amamos, venimos a ser la Israel espiritual. Con trompeta de Dios que va a descender del cielo, y los muertos en Cristo, los que murieron en Cristo, que calificaron, resucitarán primero. Luego nosotros, la iglesia manantial de vida, los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados. El rapto, esto es el rapto, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes. En el rapto, lo vuelvo a repetir, no todo ojo lo va a ver. En la segunda venida de Cristo sí, porque en la segunda venida de Cristo, que esa es otra prédica que se va a dar, pero para que no se confundan, en la segunda venida de Cristo, Cristo viene con nosotros, con su iglesia, a derribar al hombre inicuo, al falso profeta, al anticristo. Viene a la guerra de Armagedón. Aleluya. Para recibir en la nube. ¿Dónde lo recibimos al Señor? En el aire. El rapto no pisa tierra, Él se queda en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, iglesia. ¿Quién no quiere estar siempre con el Señor? Ahora, hoy tú dices, ay, pero yo no me quiero ir en el rapto, Daniel capítulo 9 versículo 1, iglesia. Daniel 9:1. En el reinado del rey Darío, rey de los caldeos, dice que este siervo de Dios Daniel se inquietó y fue a leer los libros donde estaba escrito la profecía de Jeremías, que hablaba de las desolaciones de Jerusalén, del Oriente Medio. 70 años de desolación. ¿Qué significa esos 70 años? Iglesia, estamos en el reloj de Dios. Estamos viviendo las 69 semanas que habló el libro de Daniel 9:1, habló de 70 semanas. Las 69 semanas, las semanas corresponden a años, iglesia, pero las 69 semanas, ¿qué significa? Se ha hecho una pausa. Se ha hecho una pausa y estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Este es el tiempo de la gracia, pero estamos a poco tiempo porque las señales de Mateo 24 ya están cumplidas. Solamente se espera el sonar de la final trompeta. Solamente se espera eso. Estamos ya en los descuentos, iglesia. Cristo viene ya. Preparémonos. Cristo viene ya. No es tiempo de jugar a evangélico. No es tiempo de coquetear con el mundo. Él ya viene ya. Dice que 2 estarán en una cama. Uno será llevado y el otro quedado. 2 estarán moliendo. Uno será llevado y otro será quedado. Literalmente hablar así, iglesia, porque no voy a decir, ya no voy a dormir con mi marido. Ya no voy a estar, no. Eso es literalmente. Hablando de las vírgenes, hablando 5 se van, 5 se quedan, porque no estaban preparadas, porque su combustible, su aceite, su unción, la habían menguado. Netflix, película, terror, llénate de la presencia de Dios. No te digo que no veas película, vela, pero cuida, califica lo que vas a ver, que no te dañe la comunión con el Espíritu Santo. Y esto hablaba Daniel, hermanos, de las 70 semanas. La última semana, iglesia. ¿Cuál es la última semana? ¿Cuál es, iglesia, la última semana? Es el gobierno. Cuando se cumplen las 70 semanas, es el gobierno del anticristo, iglesia. Miren, iglesia, el anticristo, que el Señor lo reprenda, también es trino. Porque Él es imitador. Nuestro Padre es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el anticristo también es trino, es imitador. Él es Satanás, el anticristo y el falso profeta, que también se le da nombre como la bestia, el dragón, la serpiente antigua. En Génesis era la serpiente y en Apocalipsis la serpiente antigua. Gracias, hermano, que Dios me lo bendiga. Es la serpiente antigua. Nosotros podemos ver, hermano, que todo ya está cumplido, iglesia. Ve a dormir y ora. Señor, si hoy sonase la final trompeta, yo me quiero ir contigo. Yo quiero estar contigo. Saca esto de mí. Porque Él vendrá como ladrón en la noche. Cuando estemos despistados, cuando estemos distraídos, Él vendrá. Él vendrá, iglesia. Vemos el siguiente verso. Dice la palabra, una de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al verso 6.
La iglesia de Corinto era carnal, pero la iglesia de la Tesalónica, bien revelado que el Señor venía pronto. Dice, pero acerca de los tiempos, miren, del reloj de Dios y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Si se te quita el sueño de madrugada, levántate, cepíllate los dientes, pégate y ponte a orar. Ponte a orar, porque el Señor está que te alerta, llena tu lámpara, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores. A mujer en City no escaparán. ¿Qué está hablando aquí? De la segunda venida de Cristo, iglesia. ¿Por qué, iglesia? Porque dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Daniel capítulo 12, versículo 1, léanlo, estudienselo de memoria. Daniel capítulo 12, verso 1, ¿qué nos enseña? Vamos a verlo. Dice la palabra de Dios, entonces, en aquel tiempo, vimos que hablaba de tiempo. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Miguel, iglesia? El ángel. Gabriel es el arcángel, Miguel es el ángel. El gran príncipe, pero de alto rango. Miguel es de alto rango. Y será tiempo de angustia, iglesia. Los que se quedaron, los que no se fueron en el rapto, dice que será tiempo de angustia, del cual nunca hombre humano lo haya vivido. Dice, pero será libertado el pueblo de Dios, los que cuidaron sus lámparas, los que cuidaron al amigo Espíritu Santo, todos los que se hayan escritos en el libro. Hay libros, iglesia, de las obras y libro de la vida. Todos los que se hayan escritos en el libro, ¿qué van a ser? Librados de esa gran tribulación que vendrá. Pero aquí Daniel me enseña que los que se fueron en el rapto, en el arrebatamiento, no vivirán la gran tribulación. Pero, condición, mantenernos en la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Su palabra. ¿Cuál es el carácter del Padre? Su palabra. Dice la palabra de Dios, todos los que están escritos en el libro serán libertados de esa gran tribulación, de ese gran dolor. Y sabes, aquí habla dice cuando digan paz y seguridad. ¿Qué es paz y seguridad? ¿Vivimos paz y seguridad? No, iglesia. No la vivimos, pero cuando venga y se cumplan las 70 semanas del gobierno de Anticristo, que nosotros ya no estaremos, declara lo que tú te irás en el rapto, porque el Espíritu Santo te ayudará, te guiará, se manifestará con amor para que puedas perdonar a la cizaña. Dice que esa gran angustia y esa que habla paz y seguridad es el gobierno, ¿sabes de quién? Del anticristo, iglesia. Porque el gobierno del anticristo, ¿qué será? Un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión. Y el que no se marque con el chip no podrá comprar, no podrá hacer nada. Tendrá que ser súbdito, que el Señor reprenda, del anticristo. ¿Y qué es anticristo? Todo lo que se opone a las cosas de Dios. Así que tú hoy estás conociendo la palabra, y todo lo que se opone a la palabra de Dios y te digan no, así no es la palabra, cuidado, un antibíblico, por no decir anticristo, un antibíblico. Lean la Biblia, iglesia. Díganle, Señor, así como tengo hambre para desayunar, hambre para cenar, para almorzar, para merendar, pon hambre y sed de tu palabra, que tenga mucho hambre y sed, hasta que los ojos se me pongan colorados leyendo, porque tengo hambre y sed de tu palabra, porque aquí está todo revelado, la voluntad de Dios en su palabra. El rapto, seguimos con el rapto. Dice la palabra de Dios en el siguiente libro,
Vamos al siguiente. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Oh, trabalengua, bla, bla. Dice, porque ya está en acción, iglesia, el misterio de la iniquidad. Ya está en acción, iglesia, el anticristo. Ya está en acción. Pero ¿qué dice la palabra? Solo que hay alguien quien al presente, tiempo presente, lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién es él? Ya está, iglesia, operando el misterio del anticristo. Ya está. Ya está. Tanta maldad que tú ves, tanta cosa perversa, tanta injusticia, ya está en acción el misterio. Pero, hay un pero, me gustan los puntos y comas en la palabra de Dios. Solo que hay alguien quien lo detiene. ¿Quién lo detiene al anticristo? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ¿dónde está? Dentro de mí, dentro de ti. Cuando la iglesia se descuida y ya no quiere orar, ya no quiere ayunar, ya no quiere congregar, hermano, él empieza a tomar poder, empieza a tomar fuerza. Hay alguien que lo detiene. La iglesia lo detiene, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Ves congregaciones que suben a las montañas a orar y tú dices, ay, esos extremistas no, están subiendo porque conocen la palabra y le están deteniendo, porque él ya está operando ese gobierno maligno. Voy a escoger un buen presidente. No, iglesia, ya estamos en las 69 semanas. Falta una semana. Semanas son años, 7 años. Hoy yo te vengo a decir, el anticristo, que el Señor lo reprenda, gobernará 7 años. Pero mi Cristo de la gloria gobernará 1000 años. El milenio, el reino milenial. Por eso, prepárate, iglesia, y vámonos con el Señor. Y vendremos a la guerra del Armagedón como bandera de victoria. El siguiente de otro verso, hija. Bendito es nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Ay, santo Padre. Ay, pero los cobardes. No me gusta decir esta palabra, pero la Biblia lo dice. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ellos no están escritos en el libro de la vida y serán lanzados al lago de fuego, que fue preparado para el enemigo, no para la humanidad. Pero como la humanidad cumple ese texto bíblico de Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios. Dios es toda justicia, pero todo amor. Iglesia del Señor. Nuestros padres biológicos, cuando nos portamos mal, nos corrigen. Nos corregían, pastora Miriam, ¿verdad? Tú, bueno, a mí no mucho, a mi hermana, siempre los mayores parece que llevan. Dice, eso lo he escuchado, yo no sé si será un mito o será la realidad, pero porque yo nunca he sido primera hija. Vemos que ellos, los mentirosos, ay, no voy a decir una mentira chiquita, una mentira blanca, la mentira no tiene color ni tamaño, es mentira. Y el padre de la mentira es el diablo. Él es el padre de la mentira. Ahora dicen los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Tú eres aleluya evangelio. No, yo no soy. Yo soy de la religión universal. Yo. Y tienes vergüenza de decir que eres un hijo de Dios, que eres un aleluya, que eres un pentecostal. Tienes vergüenza. Dice el incrédulo, el que escucha la palabra y no la cree. Eso no va a pasar, mentira. Yo conozco a un hombre de Dios que lleva 20 años escuchando la palabra grande y el valor, y él no cree que es el infierno. No existe el infierno. Dios es todo amor y por eso vive cayendo en pecado.
Dice la palabra del Señor, los homicidas, ninguno de nosotros matamos, pero el libro de Primera de Juan nos enseña que aquel que aborrece a su hermano se constituye un homicida. Aquel que odia a su hermano se constituye un homicida. Los fornicarios, ¿quiénes son los fornicarios? Los fornicarios son aquellos que no están en matrimonio y tienen relaciones íntimas. Y no solamente hablamos de la intimidad sexual, también fornicarios los que fornican ¿con qué? Con otras religiones, perfecto, con otras religiones. Ellos son también los hechiceros, los que practican ocultismo, los que están pegados al horóscopo, al zodiaco, a la ouija, todo ese tipo de ocultismo, los hechiceros. Ay, los que les gusta que le lean la mano, que le lean la carta. Ay, Dios mío. Ellos, ¿cuál es su final? El lago que arde de azufre. Dios es todo amor, pero también es toda justicia. No falta un testificio. A ver, dame el dibujo. Ahora, ¿por qué habla de la final trompeta? Yo le dije que Apocalipsis habla de 7 trompetas, de esas yo no voy a hablar. De la final trompeta es esta iglesia. Vemos nosotros, el otro dibujo, vemos nosotros que el pueblo judío perfecto, ahí está, mi ingeniera de sistema. Nosotros vemos iglesia de Cristo, si tú tienes que declarar y hablar positivo, iglesia, lo hablas y lo crees. Nosotros vemos iglesia de Cristo, que las fiestas judías no eran que los judíos, era para ellos, no. Los judíos lo hacían en honor a Yahweh, en honor a Jehová. Eso eran las fiestas judías, eran 7, yo les enseñé los candeleros, 7 tubos, 7 mechas, 1, 2, y aquí vemos también el número 7, dice que estaban divididas en 2, en primavera y en otoño, porque Dios respeta los climas, Él respeta, dice, y vamos a ver, la fiesta en la primavera estaba la fiesta de la Pascua, ya se cumplió. Ya está cumplida la fiesta de la Pascua, cuando Jesús se entregó como cordero inmolado. ¿Y dónde murió? ¿En qué fiesta murió Jesús? En la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. Luego, las primicias. ¿Qué es las primicias? Él es el primero que ha resucitado de entre los muertos, porque en su resurrección resucitó Jesús, pero también tumbas se abrieron, también hubieron más resurrecciones. Dice en Pentecostés, ya se cumplió Pentecostés, Hechos 1:8, ya está cumplido, cuando descendió el poder del Espíritu Santo y todos fueron llenos, investidos del Espíritu Santo, ya está cumplido. Los panes sin levadura, ya se cumplió. A Jesús lo llevaron a la sepultura, de la sepultura resucitó, ya están cumplidas estas 4 fiestas. Por eso yo te digo, el reloj es Israel. Oren por el Medio Oriente. Las trompetas, la fiesta de tabernáculos y día de la expiación no se han cumplido. Las señales están cumplidas, pero las fiestas todavía faltan 3 fiestas que se cumplan. La fiesta de las trompetas, suena la final trompeta, que lo que le estaba enseñando, ¿qué es? El rapto. ¿Qué significaba la fiesta de las trompetas? Un recordatorio del pueblo de Israel cuando estuvo 40 años caminando en el desierto y ellos moraban en campañas, en campañas, y eso le llamaron Sukkot. La fiesta de las trompetas, Sukkot, en el idioma hebreo, Sukkot, S-U-C-O-T, Sukkot, esa es. Suena el shofar, suena la fiesta de las trompetas. Y estas fiestas son en honor a nuestro Padre Celestial. La fiesta de los tabernáculos, el milenio. Cristo reinará por 1000 años y vencerá con la espada de su boca al hombre inicuo con la palabra de Dios. ¿Cómo vas a vencer al enemigo? Con la palabra de Dios. Día de la expiación, la segunda venida de Cristo, que esa es otra prédica.
Y finalizamos con este pasaje. Gloria a Dios, no pretendo hacerlo dormir, pero yo quiero que la iglesia sepa que Dios es todo amor, pero también es toda justicia, y los juicios van a venir. Amén. Finalizamos con Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 al 14. Eclesiastes, el que gusta apunte, Eclesiastes capítulo 12, versos 13 al 14. ¿Qué me dice? Y hoy yo vengo de parte del cielo, de parte de Dios, a decirte: el fin de todo este discurso es: teme a Dios y guarda su palabra, porque esto es el todo del hombre. Todo esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a justicia, la pesaré en balanza, y juntamente con toda obra que Dios va a juzgar, juntamente también Dios, que va a hacer todo lo que tienes en secreto, todo lo que tienen guardado, también lo va a juzgar, sea bueno o sea malo. Si es bueno, todo amor, y si es malo, toda justicia. Oye el Señor, iglesia. Que Dios bendiga a nuestra hermana Margarita, que me motivó a estudiar. Dios, Margarita. Había dejado este estudio porque es un estudio muy profundo, pero iglesia del Señor, hoy yo te vengo a decir: lee Apocalipsis, léelo. Iglesia, Apocalipsis habla de la victoria de mi Señor Jesucristo. Por ahí te vas a asustar de las bestias, todo, pero acuérdate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. El fin de todo este discurso: teme a Dios, respeta su palabra, respeta su presencia, ámalo, porque Él vendrá en justicia a juzgar toda obra, juntamente lo que tenemos en secreto. ¿Qué tenemos en secreto? Pecados ocultos. ¿Cuáles son los pecados ocultos? Hay muchas cosas que no le hemos confesado a Dios. Confiésaselas a Dios. Y si tú has tenido algo contra tu hijo, contra tu prójimo, ora y ve y dile: ¿sabes qué? Yo tal día hice esto y esto. Dice: en el nombre de Jesús, la iglesia, nos ponemos de pie para darle la gloria, la honra, la alabanza. Así que, iglesia, yo sé que hoy tú has escuchado este mensaje, y todos los que nos siguen a través de las diferentes plataformas, sé que también han escuchado este mensaje, lo sé, y esta palabra será predicada hasta lo último de la tierra, y ahí será el fin. Cuando tú veas que se levantan más predicadores, no tengas celo, no tengas envidia. ¿Sabes qué? Hoy yo te digo: uy, se están levantando más predicadores. Viene el fin. Me voy con Cristo, me voy con Cristo. Oren por todos los predicadores en las redes, en los Facebook, en los internet. Oren para que Dios los use con gloria, poder y alabanza. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. He aquí, Señor, es tu palabra, la que ha sido sembrada en el corazón de tu iglesia. Y tu palabra, Señor, es comparada como la nieve, como la lluvia que desciende a la tierra, Señor. Cae, germina, produce, da fruto, Señor. Así es tu palabra, como la lluvia y la nieve. Al que tú la envíes, no va a regresar a ti vacía, sino que harás lo que quieras en aquella vida que sembraste tu palabra. Hoy he sembrado tu palabra. Heme aquí, Señor. Libre soy, Señor. Libre soy de haber guardado, Señor, de haber guardado tus dichos para agradar a tu iglesia. He aquí, tú eres todo amor y eres toda justicia. Guárdanos, cuídanos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir una vida consagrada, una vida llena de obras y una vida llena de perdón, llena de obediencia, llena de fidelidad, para nosotros un día, Señor, estar contigo, porque tú te has ido a preparar mi chalet, mi morada, mi mansión, y quiero estar al lado tuyo y al lado de mi Padre. Y toda la gloria, la honra y la alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.